esto. Muy buenas tardes, ¿nos puede confirmar su nombre y su cargo, por favor? Selene Vázquez Alatorre, activista de izquierda en Michoacán, ahora sin cargo. Perfecto. Pues bueno, preguntarle al respecto de este panorama político en Michoacán. Estamos viviendo más bien un proceso de transición, sin duda complejo. ¿Cómo observa usted este panorama? Pues efectivamente complejo, como tú lo señalas, porque el gobernador saliente ha tensado mucho la relación con el Poder Ejecutivo Federal. Ha estado lanzando, no de ahora, de muchos meses, acusaciones a diestra y siniestra. Y además pues ha descalificado el proceso electoral en el que todos los ciudadanos de Michoacán acudimos de buena fe a emitir nuestro voto, mayoritariamente un voto que no le favoreció a su candidato, eso es claro, pero creo que nos insulta nuestra inteligencia cuando dice que todo fue, pues de alguna manera, suspicazmente producido por los grupos criminales, y con toda franqueza, pues no. Michoacán es un estado muy político desde hace muchos años. No podemos negar que ha habido injerencia de los grupos criminales en algunos casos de muchas décadas, pero tanto como para decidir el voto de la mayoría de los michoacanos, no. No tienen ese poder y no lo van a tener. Usted se ha caracterizado por ser una persona crítica y una persona que no teme a expresar su opinión. ¿Cómo llega, primero que nada, usted a la política? ¿Cómo se acerca a la vida pública de Michoacán? Pues mira, no sé por qué debe uno temer decir lo que piensa, pero tienes razón, a veces soy muy clara y eso desconcierta a quienes no están acostumbrados a escuchar lo que la gente piensa. Yo empecé como reportera, soy comunicóloga de primera carrera, estudié comunicación en la Ibero. Cuando estaba concluyendo mis estudios de comunicación estaba emergiendo la izquierda mexicana como se le conoció durante muchos años. Se estaba fundando el PRD, yo era alumna de la Iberoamericana cuando eso pasó. Y pues yo creo que yo, como muchos jóvenes de aquel tiempo, nos unimos al movimiento del 88. Justo cuando concluyó el movimiento estaba yo recién egresada y se formó el partido y yo empecé a reportear, empecé a trabajar. Pero como para muchos de los jóvenes de entonces fue una gran desilusión que no se reconociera el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, por recomendación de mi papá, porque a veces así empieza uno la vida laboral, entré a trabajar en un periódico que era oficialista, el periódico Nacional. Y yo no quería saber nada de la política porque además en un periódico oficialista pues todo era pro Salinas, ¿no? Y en mi casa Salinas estaba proscrito. Entonces pedí que me permitieran estar en el área de deportes y me hicieron un pequeñito examen ahí de preguntas, vieron que sí sabía de lo que estaba hablando, me nombraron jefa de fútbol y estuve 6 años haciendo periodismo deportivo, el sexenio de Salinas. Estuve como reportera de fútbol un buen tiempo, me tocó ir a un mundial, pero en cuanto terminó el sexenio de Salinas, es más, antes de que terminara, cuando se abre el periodo electoral, yo también ya andaba otra vez en el movimiento con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en aquel entonces en la Ciudad de México, y pues me fui al mundial, pero regresando pedí mi cambio de fuente, eso fue en 94. En el 95 me vine a Michoacán, ya pues obviamente habíamos perdido por segunda ocasión después de lo de Colosio, después de todo esto que pasó en México, pero yo decidí venirme a Michoacán. Mi familia es originaria de La Piedad y de Zitácuaro, tenemos esos dos vínculos y parte de mi familia ya vivía acá, entonces me vine con ellos al 95 a una campaña para la gobernatura, creo que era la segunda de Cristóbal Arias. Al perder me regresé un ratito a México. En realidad no me regresé porque había pedido un permiso en el periódico donde trabajaba, que por cierto ya estaba entrando en una etapa de liquidaciones que al final derivó en que desapareció el periódico y
pedí ahí el apoyo del sindicato, me liquidaron y me vine a Michoacán. Y ahí empezó mi trabajo como periodista aquí en Morelia primero. Estuve en un programa, lo primero que hice fue un programa de radio con Víctor Ardura. Y luego entré a Cambio de Michoacán. Yo no quería entrar ya a los medios de comunicación, venía muy cansada, es que el periodismo te puede agotar mucho y más en la Ciudad de México que andas de tingo al tango. Pero entré al periodismo y además con mi activismo político ya no paré. Recuerdo que en ese año 96 empezó una campaña de Amalia García contra el PG, contra Andrés Manuel López Obrador por la presidencia del partido. Un grupo de personas que conocí aquí en Michoacán apoyamos a Amalia, perdimos, ganó Andrés Manuel. A la siguiente ganó Amalia y ahí seguimos en el trabajo, ¿no? Y empecé a conocer pues a toda la clase política de todos los partidos, porque la reportera me permitía alternar con el PRI, con el PAN, pero también pues mi vida política con el PRD era permanente. Y en el 2002, cuando gana Lázaro Cárdenas Batel, yo fui diputada. ¿Por el PRD? Por el PRD. Y fui la primera presidenta de la Comisión de Gobernación. Tuve muchas responsabilidades que me gustaron mucho en esa legislatura. De hecho, creo que le cambiamos el rostro a las legislaturas tradicionales de Michoacán en aquella legislatura, porque era la primera vez que ganaba la oposición en el Estado. Abolimos la gran comisión, determinamos, y eso fue de todos los diputados, algunos ya venían en segunda ronda, habían sido diputados antes, pero dijeron está bien, si nos toca legislar, legislemos, porque antes había un gran legislador que era el gobernador, mandaba las iniciativas, no se le revisaban ni las comas y se aprobaban. Y en esa legislatura cambiaron las cosas, se hizo la Junta de Coordinación Política, los diputados revisábamos ley por ley, modificamos la ley orgánica del Congreso, hicimos una ley orgánica y de procedimientos que hasta la fecha está vigente, con algunas muy pequeñas modificaciones. Y trabajamos en ese primer trienio ahí. Y pues de ahí ha seguido mi trayectoria, ¿no? Después volví a ser diputada, antes fui secretaria de Política Social, fui senadora como 2 minutos y he sido funcionaria pública. Me tocó fundar la Comisión de Atención a Víctimas, uno de los trabajos dolorosos por lo que escuchas, pero sin duda yo creo que te satisface cuando logras tocar una vida para ayudarlos, ¿no? Okay, ¿qué tanto ha cambiado la vida pública, la política en estos años? Me habla de varios actores fundamentales en la democracia, ya sea para bien o para mal, desde Salinas, Lázaro Cárdenas Batel para Michoacán, en el caso del Estado, Leonel Godoy también, usted formó parte de su gabinete. ¿Cómo ha cambiado la vida pública y cómo ve que se va encaminando a los próximos años? Bueno, mira, primero que nada debo decir que yo, antes de ser del PRD, fui del Partido Socialista Unificado de México. Entonces yo he seguido una línea de vida y de familia con ciertos valores que tienen que ver con la prosecución de la justicia. O sea, tú te metes a la política porque necesitas trascender y hacer que la vida sea más justa para todos. Al menos esa era mi motivación. Yo encontré que, bueno, entré primero al Partido Socialista Unificado de México cuando estaba muy chavita en la prepa. Y era un partido, pues, la verdad, testimonial. Yo nunca conocí realmente a ninguno de los dirigentes. Se inscribían candidatos que nunca en tu vida veías. Pues yo andaba de chofer, básicamente, ahí de los chavos que hacían política donde yo vivía. Pero sí me movía una tendencia de izquierda que fui afianzando en la universidad. Yo tuve muchos maestros, a pesar de que vengo de la Universidad Iberoamericana, yo tengo maestros, mis maestros eran marxistas y yo traía una formación de izquierda también de casa y creo que eso sí ha cambiado mucho en México. A mí la izquierda ya se me perdió, ya no la encuentro. El PRD defeccionó de todo lo que fue. La creación del PRD fue para encontrar
justicia social, para hacer un cambio en el país, y se fue pervirtiendo, se vendieron con Peña Nieto, se coludieron con... Bueno, yo creo que desde Felipe Calderón, porque, por ejemplo, para que Jesús Ortega, que es uno de los grandes perversos del PRD, fuera presidente, le quitaron en los tribunales electorales, al tribunal electoral, la presidencia de Alejandro Encinas, que era un hombre que venía del Partido Comunista y que venía de una izquierda más limpia, y todavía hoy es un personaje pues muy limpio, ¿no?, de la política mexicana. Y para que Chucho fuera presidente, pues pasaron muchas cosas que ya se percibía la perversión que había, fue una colusión con Calderón, y después con Peña Nieto pues la entrega total. Y yo en el 2012 decidí salirme del PRD, unos meses antes de que el propio Andrés Manuel lo hiciera, y mis razones fueron que yo sentía que el PRD había traicionado a Andrés Manuel, porque en el 2006 Andrés Manuel sacó más de 15 millones de votos, y pues todo el mundo sabemos lo que pasó con el haya sido como haya sido, de que no quisieron contar voto por voto, que era una demanda nuestra en las calles con Calderón, y sufrimos en Michoacán el acoso de la derecha queriendo causar daño para que la izquierda no persistiera. Aquí hay una lucha histórica en Michoacán por eso, y yo creo que Michoacán ha sido siempre uno de los estados más liberales del país, y pues eso era algo que la derecha no podía soportar. Entonces aguantamos a Felipe Calderón, que nos prometió que nos iba a ir mejor, y nos hizo justo lo contrario. Y creo que con una intención muy malévola fomentaron el desorden entre los grupos criminales. Eso podemos debérselo a Calderón. Y luego la colusión del PRI, de Peña Nieto, y del gobierno que siguió al de Leonel, que es el de Fausto Vallejo, la absoluta colusión con el crimen organizado verdaderamente cambió el panorama para mí y para todos de Michoacán. Por eso resulta ridículo que Silvano venga a hablar de eso ahora, cuando en 2013 la gente se levantó porque ya no los aguantaba. Y entonces él sí, mira, pío, porque como estaba coludido con Peña Nieto, se abrazaba con Castillo, yo lo vi, nadie me lo contó, y realmente no ejercían la crítica porque, no por temor ni precaución, sino porque estaban coludidos. Entonces, me parece que para Michoacán cambiaron muchas cosas. La producción de droga en Michoacán es de muy larga historia, de los años 30, 20, 40, ya existía la marihuana, pero después empezaron a diversificarse los productos que producen adicciones y que dañan tanto a la sociedad, y también se empezaron a diversificar en el tipo de delincuencia que ejercían, porque ya no era solamente transitar con las drogas hacia Estados Unidos, sino también ya se hablaba de trasiego de armas, se empezó a hablar de secuestros, de robos, de revanchas entre grupos, de lo que estamos viviendo hoy en muchas partes del país, de disputas por los territorios, ¿no? Y pues no es el México que nos merecemos ni queremos. Pero a mí la izquierda se me perdió totalmente. El PRD se perdió, Morena no es un partido de izquierda, no se comporta como tal, es un partido moralista. Yo me registré en Morena, pero creo que a Morena le hace falta madurar como partido y establecer muy bien su línea política, porque creo que no es muy clara. ¿Le llegó muy pronto la presidencia entonces a Morena? No. Bueno, a ver, el movimiento de izquierda venía desde el 88. Es ese mismo movimiento que nos acompañó durante tanto tiempo. De hecho, la razón por la que el PRD casi pierde sus registros es porque se vació en Morena. Es decir, muchos de los ideales se vaciaron en Morena, pero el quererlo ver como movimiento, no como partido, tuvo dos consecuencias. Bueno,
digamos que sí se convirtió una fuerza mucho más grande porque acogió a gente de todos los sectores, pero también esa amalgama no se organizó. Entonces, como no se organizó porque fue un movimiento, hoy el partido se llama Morena nomás, pero Morena eran siglas, era Movimiento de Regeneración Nacional, ahora ya no son siglas, ahora ya nomás se llama Morena. Y en esa amalgama pues quedamos gente de todos los tipos, desde gente de muy golpe de pecho hasta gente de liberal priista, como gente nacionalista, como gente cristianos, o sea, de todo. O sea, el Movimiento de Regeneración Nacional se convirtió en un movimiento tan fuerte que los 15 millones del 2006 y los 15 millones del 2012 se convirtieron en 32 millones en el definitivo 2018. Creo que captó un poco la desesperación del pueblo. Por eso es muy injusto que ahora cualquier actor, ya sea Silvano, pero también Anaya o cualquier otro, digan que lo que está pasando es consecuencia del gobierno de Andrés Manuel. La verdad es que este cambio que se generó fue porque la gente ya no aguantaba más, porque las muertes en Chihuahua, en Coahuila, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero ya eran excesivas, que las muertes masivas en San Fernando, en Tamaulipas y demás ya eran atrocidades, ¿no? La gente se fue cansando de eso, de la inseguridad y sobre todo de la gran corrupción. Y yo creo que ese es el reto mayor, lo ha establecido así el presidente, combatir la corrupción, porque lamentablemente se hizo de eso una cultura y sí está muy arraigada entre los mexicanos, y es un asunto que Andrés Manuel ha dicho, vamos a barrer de arriba para abajo, no ha funcionado. Desde abajo estamos corroídos por ese mal, ¿no? Y yo creo que hay que seguir insistiendo en difundir valores y en recuperar la parte noble de los mexicanos, ¿no? Ahora, en la campaña reciente por la gubernatura, usted buscó ser gobernadora, algo que es un común denominador en las campañas femeninas, sin afán de ser misógino, es que, bueno, hay un argumento de que la mujer podría dirigir, a lo mejor, bueno, mejor, entre comillas. ¿Usted considera esto? Y aparte, ¿a usted le gustaría ser gobernadora todavía? Bueno, yo busqué ser gobernadora porque me sentía preparada para hacerlo. A mí me hacían una pregunta que con toda franqueza siempre me parecía muy absurda. ¿Está preparado Michoacán para una mujer? ¿Y cómo se prepara Michoacán? Okay, por favor. Yo creo que las personas nos tenemos que preparar para gobernar. Si yo era seria en mi propuesta, pero en Morena pulularon los pocos serios. Hubo muchos candidatos que realmente no estaban, y candidatas que no estaban buscando la gobernatura, porque el desorden de Morena es de origen desde el estatuto, ¿no? Y porque no hay respeto por los liderazgos. Creo que hubo mucha manipulación, algunos grupos calentaron cabezas, y ya que las calientas es muy difícil enfriarlas, ¿no? Y creo que se banalizó la posibilidad de ser gobernadora en Michoacán, porque para ser gobernador en Michoacán hay que recorrer el territorio, hay que conocer a la gente, y yo creo que la experiencia también debe contar. Y mucha gente que no tenía esas características se apuntó, hombres y mujeres, ¿no? Y todo esto derivó en una manipulación de grupos nacionales, imposiciones desde el centro, un pésimo manejo del propio estatuto, encuestas que no existieron, y si existieron nunca se exhibieron, se violaron todos los procedimientos. Entonces, pues yo creo que se nos lastimó mucho innecesariamente a mucha gente, pero sí, yo tenía el propósito de ser gobernadora, me sentía preparada para hacerlo, me preparé durante años para hacerlo. Eso implica no solamente estudios, sino que tienes que meterte a fondo en las cuestiones de la administración pública, tienes que conocer el territorio, tienes que saber más o menos
en dónde están los conflictos y qué tipo de conflictos tiene Michoacán. Y no todos teníamos ese mismo bagaje, pero al final se tomó una decisión que terminó